Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Y después de ahí nos vamos a ir a Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Vamos a leer Mateo capítulo 5 en adelante. Puestos de pie conforme lo encuentran aquí y allá en sus casas. Sí, ¿verdad? Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Vamos a leerlo de forma alternada. Yo leo el 5, ustedes el 6 y juntos en el 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Juntos? Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora vamos a Lucas capítulo 7. Vamos a leer Lucas capítulo 7. No vamos a leer todo. Solamente voy a leer unos pasajes. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 5. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una casa. Vamos a orar. Gracias, mi Dios, le damos gracias por un día más de vida, mi Dios. Le pido para que usted nos perdone por todos y cada uno de nuestros pecados. Le pido para que usted nos limpie mi Dios, limpie nuestros corazones y abra nuestros oídos para escuchar su palabra, mi Dios. Nuevamente nos acercamos a escuchar las sabias enseñanzas de Jesucristo, mi Dios, sus hechos maravillosos, mi Dios, que podemos aprender, mi Dios, y entender más de quiénes somos nosotros, mi Dios, y quién es Él, mi Dios Padre Celestial. Le pido para que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones mi Dios, y que usted haga su obra en nosotros, mi Dios. Sé, mi Dios, sé que usted siempre hace su obra, mi Dios, en nuestro corazón, y mi Dios, sé que quizás me faltarán las palabras, pero el Espíritu Santo hará llegar, mi Dios, al corazón de mis hermanos sus palabras, mi Dios. Pido por ello, mi Dios, para que usted nos haga oidores, mi Dios, y hacedores de ella, mi Dios. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Dice versículos 5, 6 y 7, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Esta misma historia, este relato se narra en Mateo y en Lucas, pero Mateo parte desde la petición del centurión. Vamos a Lucas capítulo 7. Solamente les voy a leer un poquito del 5 al 8. Dice, Mateo 8 del 5 al 8 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo,
Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. En Lucas capítulo 7, versículo 3 al 5 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es la misma historia, es la misma historia, es el mismo suceso. Pero el escritor Mateo no se enfocó en un poquito en el trasfondo, sino se enfoca más bien desde la petición que hace el centurión. Esta historia tiene que ver con la ruptura o el desgajar de las ramas naturales, es decir, la edad de la caída de la transgresión de Israel y la de la plenitud de los gentiles. Si recordamos todo el Antiguo Testamento, bueno, gran parte del Antiguo Testamento eh, es, trata sobre Dios trabajando es, exclusivamente con el pueblo judío. Cómo se forma la nación de Israel, cómo Dios daba sus mandamientos, cómo Dios guía, da sus enseñanzas, sus ordenanzas y los juicios, las bendiciones que Dios trae sobre ellos. Es muy poco se narra o se habla sobre los gentiles. Muy poco vemos el libro de Jonás sobre los gentiles. Pocos no se enfoca en general sobre los gentiles, más bien está enfocado en los judíos. En los evangelios, este es como una transición. Vamos a Romanos capítulo 11. No vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a leer unos poquitos pasajes. Romanos capítulo 11, de 17 y 18. Si lo pudiera leer, hermana Lisbeth, por favor. Romanos 11, 17 y 18. El 19, perdón. Sí, lo pude el 19. Ok, gracias. El 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Esta es una transición, es una transición de cómo Dios ahora va a empezar a trabajar ahora con los gentiles. Todo el Antiguo Testamento, Dios estuvo trabajando con los judíos. Ahora aquí empieza a haber una transición. Empieza a haber una transición, dice, como en el pasaje que leímos, las ramas naturales fueron desgajadas y ahora las silvestres ahora fueron injertadas. Es una transición de cómo Dios ahora va a empezar a trabajar con los gentiles y el apóstol Pablo más adelante lo menciona. Dice, ya que los de mi nación han rechazado, ahora yo soy apóstol a los gentiles. Aquí empezamos con cómo Dios va ahora a empezar, Jesucristo va a empezar a trabajar apenas con los gentiles. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Dice, entrando Jesús en Capernaum, entrando Jesús en Capernaum, habla, establece el contexto histórico y geográfico. Mm, el escritor Mateo explica qué es lo que va a suceder y en dónde va a suceder. Capernaum es la ciudad donde Jesús se estableció. Ahí Mateo capítulo 4, versículo 12 y 13, si lo pudiera leer el pastor. Mateo capítulo 4, versículo 12 y 13. Mateo capítulo 4, versículos 12 y 13. Mateo 4, 12 y 13, por favor.
Dice versículo 3, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Entrando Jesús en Capernaum, Capernaum era la ciudad donde Jesús habitaba. Un poquito más adelante, Jesús recrimina la dureza e incredulidad de Capernaum. Eso lo vemos en Mateo capítulo 11, versículos 23 y 24, hermana Patricia. Mateo capítulo 11, versículos 23 y 24. Dice, tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Entrando Jesús en Capernaum, Capernaum era la ciudad donde Jesús habitaba. Jesús no solamente hizo este milagro, sino él hizo muchos milagros. No es, entonces podemos entender que por eso un poquito más adelante Jesús recrimina la dureza e incredulidad de Capernaum. Ahí fue donde habitaba Jesucristo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión era un oficial de las legiones romanas. Las legiones se componían por 6,000 soldados. Un centurión era un oficial de las legiones romanas con mando sobre 100 soldados. No era cualquier soldado. Era un soldado que tenía un rango, un rango alto. Él tenía bajo su mando 100 soldados. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, quizás un capitán del ejército, rogándole. Este hombre no era cualquier persona. Muchas veces alguien decía por ahí, ¿verdad? Ese tiempo escuché esto. ¿Quieres conocer una persona? Dale un poquito de autoridad y la vas a conocer. Entrando Jesús en Capernaum, entrando Jesús en la ciudad donde vivía, vino un centurión. Un centurión era un soldado romano. Los soldados romanos no eran gente piadosa, no eran gente amable. Vino un centurión rogándole. Del centurión podemos aprender unas cosas. La manera afectuosa con la que se dirige a Jesús. Él entendía. Dice, vino a él rogándole. Un capitán del ejército romano, que quizás pudo hablar de una manera diferente. Este hombre vino rogándole. Él entendía quién era Jesús, se dio cuenta quién era Jesús. Una piadosa consideración respecto de nuestro gran maestro, como de quien es poderoso para socorrer y aliviar a quien se lo suplique humildemente. Y deseoso de hacerlo, vino a él rogándole. Él había entendido que no importaba la posición que tenía. Él entendía quién era Jesús. Sabía a quién acudía. Los hombres más grandes tienen que comportarse como menesterosos cuando tienen algo que ver con Cristo. No importa la posición social que uno tenga, cuando uno se va a encontrar con Cristo, simplemente uno caerá. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 11. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11. Hermana, si lo pudiera leer, por favor, Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11, 9 al 11.
Sí, hermana, sí, por favor. Perdón, perdón. Sí, sí. Vino el centurión rogándole, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Delante de Cristo nadie puede estar de pie. Cuando arrestaban a Jesús, Pilato temía sobre su autoridad. Este hombre, siendo un centurión romano, no sé, quizás se presentaba ante otros hombres, pero no creo que llegó con la misma actitud con la cual llegó hacia Cristo. Dice en la Biblia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No hay mayor autoridad en este mundo sino la de Cristo. La posición social, la posición económica, eso delante de Cristo queda vacío. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Este hombre del centurión también podemos encontrar una caritativa consideración hacia su pobre siervo. La petición de este centurión no era sobre él, sino era sobre su siervo, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Aristóteles, hablando de las amistades que son posibles en la vida, escribe, no puede haber verdadera amistad ni justicia con las cosas inanimadas, ni tampoco, por supuesto, con un caballo o un toro, ni tampoco con un esclavo como tal, porque amo y esclavo no tienen nada en común. Un esclavo es una herramienta viva, lo mismo que una herramienta es un esclavo inanimado. Un esclavo no era mejor que una cosa. En aquellos entonces, el esclavo se tenía como una herramienta, un juguete. Mientras estudiaba, otro de los grandes filósofos decía que cuando un esclavo no le servía más, iba para la basura, para morirse, lo tenían como herramientas. Podemos entender el aprecio que este centurión tenía sobre su siervo. Un siervo para muchos otros, cuando un siervo ya no, un esclavo no le servía más, un siervo no le servía más, lo ponían a la venta, lo tenían como herramientas, como juguetes. No les importaba mucho. Aristóteles decía que era una cosa inanimada, una herramienta. Dice, no era mejor que una cosa. El corazón, el aprecio de este centurión sobre su siervo, quizás era verlo más que un esclavo. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Lucas un poquito más al tono médico, nos describe un poquito más sobre Lucas capítulo 7, versículo 2, dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Lucas nos habla acerca del aprecio que tenía y nos explica la situación en la que este centurión estaba, este siervo estaba enfermo y a punto de morir. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
La parálisis es una enfermedad en la que el talento y la habilidad del médico suelen fallar. Al ser la parálisis una enfermedad que ordinariamente hace perder la sensibilidad, podemos colegir el terrible estado de este enfermo al oír cuán terribles eran sus sufrimientos. Dice, gravemente atormentado. Esta enfermedad es símbolo de la insensibilidad de conciencia que hace a los hombres descuidar sus deberes y no percatarse de su estado miserable. Este era un hombre Este era un hombre que estaba paralítico, estaba postrado en su cama. Su situación era triste, era dolorosa, pero, pero el centurión le amaba y le apreciaba. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El centurión había ido hacia el único que le podía ayudar. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Marcos capítulo 7, versículos 26 al 29. Marcos capítulo 7, versículos 26 al 29. Marcos capítulo 7, 26 al 29. Amén. Gracias. Dice 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Sí. Nosotros tenemos una copia de la palabra de Dios. Si recordamos, la Biblia no fue escrita en español. No fue en español, se escribió en griego, hebreo y parte arameo, como ya lo habíamos visto anteriormente. Y los traductores, pues, los traductores hicieron lo mejor posible para traducir la Biblia a nuestro idioma. Y gracias a Dios, pues, nosotros la leemos. Pero en los originales, esta frase, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Esta respuesta es considerada más bien como una pregunta. Soy un judío a quien se le acusa de transgredir la ley, quien debe ir a la casa de un gentil impuro. Recordemos que los judíos, simplemente por ser judíos, Dios le había dicho, vosotros sois mi especial tesoro. Ellos se sentían importantes, a los gentiles los tomaban como perros, como despreciables, como algo vil. Ellos se sentían importantes, especiales, eran judíos y sabían que eran de parte del pueblo de Dios, se sentían más especiales. A los gentiles los tenían como inmundo, como cosa despreciable. En el pasaje que leímos ahorita en Marcos 7:26,
En Marcos capítulo 7, 26 al 29. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, hablando sobre el pueblo de Israel, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cómo aquí Jesús, bueno, cómo miraba el judío al gentil? No lo miraba como algo significante, algo relevante. Entendiendo este contexto, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. La respuesta de Jesús es considerada más bien como una pregunta. ¿Soy yo un judío a quien se le acusa de transgredir la ley, quien debe ir a la casa de un gentil impuro? Es a la luz de este trasfondo que los ancianos judíos acuden a Jesús y le relatan que aquel centurión es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Vamos ahí en Lucas. Lucas, esto es lo que nos narra Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 3. Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es probable, por lo tanto, que Mateo 8:7 sea una pregunta hecha por el Señor respecto de si era correcto o no que entrase en la casa de aquel centurión gentil. Al nosotros leer, cuando nosotros estamos leyendo, entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Al nosotros dar una lectura en este pasaje, nosotros se puede entender que el centurión va y le ruega al Señor Jesucristo, diciéndole, Señor, mi siervo está gravemente atormentado. Y Jesús dice, accede a la petición de este centurión, de este gentil. Pero al ver los originales, esto más bien sale como una respuesta, una pregunta. Es más bien, Jesús estaba enseñando, Jesús estaba hablando, estaba con el pueblo judío, estaba enseñando las leyes que Dios había mandado. Estaba ordenando aquella ley que los fariseos y los escribas y los saduceos habían torcido. Ya lo había hecho en el sermón del monte, ahora va con sus acciones, con sus hechos. Lo que los fariseos ellos llamaban inmundo, Jesús estaba realmente con sus hechos, sus acciones, estaba haciendo en lo que realmente es inmundo y lo que realmente es puro. Al igual que pasa con Pedro, cuando empieza a salir varios animales, Dios le dice, no llames tú inmundo a lo que Dios ya limpió. Sobre ese punto principal es lo que está hablando aquí Jesús. Es probable, por lo tanto, que esta respuesta, Jesús hacía esta pregunta, si era correcto o no que entrase en la casa de aquel centurión gentil. La información provista por Lucas 7 del 4 al 5, ahí vamos a Lucas capítulo 7 del 4 al 5. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús les pregunta a ellos si era correcto entrar a la casa de un gentil, a la casa de un inmundo.
A lo que los ancianos responden: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ellos ven como correcto. Ellos aprueban. Jesús pregunta a ellos si era correcto o no. Ellos le responden: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Aquí Jesucristo ya empieza a tratar con el pueblo gentil. En Mateo 28 dice: por tanto, id a todas las naciones. Jesús no vino solamente a salvar a judíos, vino a salvar al mundo entero. Y él tenía que hacer entender que no es el alma, no por ser judío uno se va a salvar. Es la fe puesta en Cristo. Hasta aquí vamos a detener nuestro estudio para no dejarlo inconcluso. Para no dejarlo inconcluso, es bastante largo. No quería hacer lo que hice con el estudio pasado sobre el leproso. Me enredé yo y creo que de tanto que explicaba, no sé si me entendieron. Dios conceda que sí. Y para mejor ir un poco más pausados y con más claridad y entender mejor un poquito de la palabra de Dios sobre este tema, sobre los hechos que narra Jesús. Ya vimos las enseñanzas que dio en el Sermón del Monte. No sé si me iba rápido o despacio. Ya consideré. Mejor vamos un poquito despacio y hasta aquí vamos a detener nuestro estudio. Y la siguiente semana vamos a continuar a terminar el estudio porque todavía falta bastante. Falta bastante, parecen pocos versículos, pero ya al estudiarlo un poquito más se vuelve grande, grande, grande. Y no enredarlos a ustedes ni enredarme a mí, que no se nos vaya la luz. Pues aquí vamos a detenernos un poquito aquí en el versículo 7 y la siguiente semana vamos a continuar del 8 al 13. Así que vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, le damos gracias por un día más de vida y le damos gracias por lo bueno que usted ha sido con nosotros, mi Dios. Le pido para que usted nos dé sabiduría y entendimiento, mi Dios. Lo que enseñó Jesucristo, sus palabras, mi Dios. Sus palabras eran hechos, eran palabras que no ha entrado aún en el corazón del hombre, mi Dios. Aún son muchos, muy difíciles para entenderlas. Mi Dios Padre Celestial, los hechos, las acciones, mi Dios, de nuestro Señor Jesucristo aún sobrepasan sobre las cosas naturales y el hombre aún no las quiere entender, mi Dios. Le pido para que usted nos dé sabiduría y entendimiento, mi Dios, para que podamos seguir aprendiendo un poquito más acerca de su palabra, Padre Celestial. Sin duda que este estudio, mi Dios, es grande, mi Dios, no por quien lo enseña, mi Dios, sino por de quién se trata, mi Dios. No sobre quien se hacen los milagros, sino por el que hace los milagros, mi Dios. Mi Dios Padre Celestial, nuestra confianza está puesta en usted, mi Dios, y yo quisiera pedirle para que usted nos siga dando sabiduría y entendimiento, mi Dios, para comprender un poquito más acerca de su palabra, mi Dios, irnos más, mi Dios, a fondo, mi Dios, entender más, escudriñar tu palabra, mi Dios. Padre Celestial, tu palabra es vida eterna, mi Dios. Yo quisiera pedirle para que usted nos dé sabiduría y entendimiento, mi Dios, tanto a mis hermanos como a mí, mi Dios. Pido por ello, mi Dios, y se lo ruego, mi Dios, en el nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo.